Buenas tardes, un saludo a todos los seguidores de RCN Radio. Bienvenidos de nuevo a una de estas sesiones de lecturas en vivo. Hoy nos acompaña Juan David Correa. Juan David, ¿cómo está? Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Como ustedes ya saben, estas sesiones las estamos haciendo en la que la idea es que el autor lea una parte de la obra y luego yo hago algunas preguntas sobre el tema. Y en este caso, el libro que va a leer Juan David es este que tengo acá, que se llama El barro y el silencio, que es sobre la tragedia de Armero. Juan David, si quisiera contarnos algo del libro, muy breve y empezamos. Es un libro que escribí hace 10 años cuando se conmemoraban los 25 años de la tragedia de Armero que ocurrió el 13 de noviembre de 1985. Para quienes son más jóvenes y quizás no han oído hablar, eh, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y el hielo que bajaba y la lava que bajaba por el río Lagunilla eh, hizo de alguna manera una suerte de catapulta en una piedra o en un represamiento que había de agua cerca de Armero, que era una población de 25.000 personas en el Tolima, muy cerca a Mariquita, y como si fuera una ola, una lengua de barro, se comió y sumergió el pueblo casi completo bajo esa terrible erupción de lava, barro, piedras, y fallecieron alrededor de 20.000 o 25.000 personas. Dije 25.000 personas, no, al menos tenía 40.000 personas y murieron unas 25.000 personas. Y las escenas que ustedes pueden ver en YouTube, si ponen Armero, pues son las escenas del horror y del dolor de una cantidad de gente que sobrevivió a esto. Esto ocurrió a las 9:40, 9:50 de la noche, empezó a ocurrir y ocurrió durante la noche de ese 13 de noviembre. Y las imágenes, digo, son aterradoras. En ese pueblo nació mi madre y murieron mis abuelos a quienes nunca encontramos. Y pues este libro de alguna manera era una forma de devolverles o de darles un lugar a esos abuelos que no habíamos podido enterrar. Y esta es un poco la historia del barro y el silencio. Cuéntenos un poco del capítulo que va a leer usted y ahí sí pues arrancamos. Pues Gustavo, cuando me dijo que escogiera uno, no sé por qué pensé en este, pero la vida es muy coincidente. Este es un capítulo sobre Francisco González, que es un periodista y un activista de la causa de Armero. Tiene una fundación que se llama Armando Armero. Desde hace 30 años está buscando darle una dignidad al pueblo. Hace unos 15 fundó una fundación dentro de su fundación que se llama Niños Perdidos de Armero, para encontrar o para tratar de encontrar a esos niños que se perdieron o que se robaron o que fueron adoptados por el Instituto de Bienestar Familiar en esos meses subsiguientes a la tragedia, de una manera oprobiosa, con sus madres que aún los buscan. De esos reencuentros ha habido muy pocos. Y yo trabajaba con Francisco, empecé mi carrera como periodista con Francisco en El Espectador. Entonces decía que era un momento coincidente, porque ahora que llegan noticias del Espectador otra vez, a nosotros nos tocó el diario impreso, y cuando yo me fui de corresponsal a otro país del diario, en ese momento justo volvieron a suspender la edición diaria impresa, y yo me quedé pues de un poco en el aire, y el periódico solo fue, como lo va a hacer ahora otra vez, impreso los domingos, y los demás días pues ahora será digital. Así que es muy coincidente eso. Así que este capítulo, o este fragmento de este capítulo, cuenta esa amistad entre Francisco, eh, yo mismo, y está en el contexto del Espectador. En el año 2000 comencé a trabajar en El Espectador como aprendiz de periodista en la sección Bogotá. Aunque lo que quería era ser redactor cultural, su editor general de entonces, Ramón Jimeno, por quien entré al diario, me pidió que aprendiera el oficio desde abajo. Así, terminé haciendo durante unos cuantos meses la agenda de la Semana Santa, los cortes de agua y luz del día y algunas notas menores que me encomendaban mis compañeros de sección. Estaba aburrido entre llamadas y tareas menores de reportería cuando conocí a Francisco González. Pacho, como todo el mundo le dice a este hombre de 1,63 de estatura, frente desentejada,
risa contagiosa, un tipo que sabe de artes plásticas, y gracias a quien terminé en la sección cultural, me contó algún día de esos que estaba trabajando en un libro sobre un tema que lo obsesionaba, pues era su propia vida. Estaba escribiendo en ese entonces, en compañía de Federico Cóndor, un libro llamado Epitafios, algo de historia hasta esta tarde pasando por Armero. Cuando mencionó ese nombre, le pregunté si él era de Armero. Me dijo que sí, que había nacido en el pueblo en 1961 y que su papá había muerto en la tragedia. Pacho se convirtió en un amigo y con los días terminé un año después visitando con el Armero. Recuerdo que fuimos una mañana de 2001 hasta la casa de su hermano en Mariquita y al día siguiente madrugamos para ir hasta el pueblo, o hasta ese vasto descampado que se abre después de atravesar el río Guamo y el Sabandija y permite ver, al lado derecho de la carretera, el segundo piso en ruinas del Hospital San Lorenzo, en el cual murieron 80 pacientes el día de la tragedia. La entrada del Serpentario, que permaneció abandonada durante muchos años hasta que una fundación llamada Nativa lo recuperó, así como la Granja Experimental, aquel lugar que aparece en la crónica literaria de Carlos Orlando Pardo y que hoy sigue abierta gracias a la Universidad del Tolima. Recorrimos en silencio durante una hora el trazado de las calles, pues muchas de ellas aún se veían a pesar de haber permanecido sepultadas por 15 años. También se veían las tapias de algunas casas. Era un paisaje extraño de muñones de cemento a medio pintar, ruinas testigo, mudas, silenciosas, agrietadas, y miles, tras los cuales acaso cientos y miles de personas quisieron correr, salir disparadas, paredes que de seguro mutilaron cuerpos y los partieron en dos. Me quedé en silencio, pensando en cómo podría escribirse sobre algo así. Las palabras no pueden con un paraje desolado y arrasado. El volcán se había llevado hasta el lenguaje. Había que hacer todo de cero, como lo hicieron aquellos hombres y mujeres que decidieron olvidar las avalanchas de 1595 y 1845 y volver a edificar allí un pueblo, una hacienda, una estación de trenes. Y después, cuando los años comenzaron a pasar, aquella leyenda documentada del volcán del Ruiz o de Cartago, se haría eso, una leyenda, como Pompeya, como las tragedias que ocurren todos los días en el mundo y que quedan olvidadas para la reseña de periódicos o como cifras curiosas de la catástrofe. Pacho hablaba de su adolescencia, evocaba el club campestre, a sus amigos, a su padre, Alfonso González Rengifo, quien, lo vine a saber cuando comencé a investigar para este libro, fue político prestante en el pueblo y se lanzó a la alcaldía en los años 70, pero perdió en una contienda cerradísima con Gabriel King. En la campaña, Alfonso había acuñado la frase de batalla: no vote por el inglés, vote por el Tolima. Juan David, ahora sí, estaba en silencio, no me había dado cuenta. Eh, Hay una parte de este capítulo que a mí me impresionó mucho y, digamos, quisiera preguntarle, digamos, lo que sintió en ese momento y es cuando usted dice, me quedé en silencio pensando en cómo podría escribirse sobre algo así. Las palabras no pueden con un paraje desolado y arrasado. El volcán se había llevado hasta el lenguaje. No sé, quisiera que me contara, digamos, cómo fue esa parte como para construir ahí, porque yo creo que como condensa incluso mucho de lo que después dicen, ¿no?, algunos de los protagonistas del libro, como que no hay palabras pues, para esto que pasó. Pues es una frase robada, evidentemente, de Primo Levi, que es un escritor judío italiano que estuvo en los campos de concentración nazi cuando era apenas un niño. Y Primo Levi, que estuvo en Auschwitz, sobrevivió a Auschwitz y durante toda su vida intentó contar la experiencia del arrasamiento que significó presenciar la muerte de millones de personas en esos campos y el horror que significó vivir en esos campos. Y él decía que el lenguaje siempre era insuficiente para dar cuenta de lo que él había visto. Y yo comparo la experiencia no porque tengan que ver en lo evidente, sino porque en lo profundo encierran ese mismo misterio, que podía o que puede escribirse
sobre un lugar que ha sido arrasado por completo, en donde ya no quedan ni siquiera rastros, porque esto que yo narro fue hace 20 años, esa visita fue en 2000 o 2001 más o menos, hoy es 2020, yo fui hace 3 o 4 años porque cada cierto tiempo vuelvo y regreso, es como mi tema obsesivo y he escrito muchos artículos sobre el tema y es un poco algo que yo he ido aumentando y esto de este pueblo ya no queda absolutamente ningún rastro, digamos, se lo ha ido comiendo la maleza y la naturaleza, ha invadido esos rastros. Y evidentemente yo lo que me preguntaba entonces y me sigo preguntando ahora es cómo uno escribe sobre la nada, porque al final escribir sobre los recuerdos o escribir sobre la memoria de las ciudades o escribir sobre la memoria de la familia, uno tiene de alguna manera algún punto cardinal al cual aferrarse. En Armero no hay nada, en Armero no quedó memoria de nada. Mis abuelos murieron y yo me acuerdo hace 4 años que regresé por última vez a buscar su casa con un mapa del Agustín Codazzi y no pude encontrarlo. Me acuerdo la desolación que sentí de, de no poder encontrar un lugar cierto en donde yo había pasado mi infancia, donde había nacido mi madre. Entonces, eso es un poco lo que encierra este libro, tratar de rodear una tragedia que fue muy brutal para Colombia, y hay que recordar, solo 8 días antes, un comando del M-19 se había tomado el Palacio de Justicia y en una contratoma brutal y violenta el ejército eh, se había vengado del M-19 y cometió una barbarie en contra del edificio de la justicia y por ese camino murieron más de 100 personas, entre ellos los principales magistrados de la Corte Suprema de Justicia de entonces. Entonces, 8 días después ocurre esto y es como una suerte de funeral para un país que estaba completamente deshecho, fracturado, en medio de una guerra intestina que empezaba entre el narcotráfico y el Estado. Es decir, estábamos cruzados por unas experiencias muy dolorosas y yo creo que Armero de alguna forma es como el símbolo de una desolación colombiana, de un fracaso al que todos de alguna manera nos hemos resistido, pero ahí se concentra ese fracaso y para narrar a veces el fracaso y la pérdida no alcanzan las palabras. Uno trata y lo intenta, pero narrar el fracaso, aunque parezca una redundancia, quizás sea fracasar. Uno no puede eh, lograr o triunfar al narrar una experiencia tan dolorosa y tan brutal como la de Armero, sobre todo por todos los antecedentes que están escritos en ese libro, de alertas tempranas, de gente que intentó avisar, incluso mi madre habló con mi abuelo, y hubo una especie de resistencia doble de la gente, pero también una negligencia muy profunda del Estado de no haber querido evacuar el pueblo, perdón, tal como se ha hecho en otras ocasiones que sí se logró con éxito, como Gramalote, por ejemplo. Estoy viendo que, digamos, tenemos como la coincidencia que en este momento el presidente que está como a cargo de la pandemia en Colombia, pues termina siendo el mismo, pues el mismo ministro de Minas, El hijo. pero el papá, el hijo del mismo ministro de la época. Entonces, creo que usted al principio del libro advierte como en el prólogo de la edición de Laguna, como advierte esas coincidencias, pero digamos, ¿qué opina de que ahorita de cierta forma se repita eso? Porque mucha gente lo ha recordado a propósito como de las medidas, ¿no? Es cierto que nuestras clases dirigentes, sean del partido que sean, no han entendido en lo profundo, de alguna manera, el dolor de la gente. Yo creo que esas clases dirigentes, al llegar al poder, han sido profundamente indolentes con la gente. El manejo de esta pandemia lo demuestra. Aquí están ganando los bancos, el dinero está represado en los bancos y no está sirviendo para atender las necesidades de la gente que lo necesita de verdad. La gente muere de hambre en este país, se ven serias dificultades para existir. Hay un pequeño núcleo de clase media y clase alta, dentro de los que estoy yo, por supuesto, que somos privilegiados y que tenemos, digamos, solucionada en parte de la vida en medio de situaciones tan brutales como esta, pero la historia en Colombia se repite, como quería Marx, la primera vez en forma de tragedia y la segunda de comedia.
aunque aquí no hay ninguna comedia. Cuando Armero ocurre, se hace un gran fondo de restauración para tratar de atender a las víctimas. Ese fondo, que fue un fondo que se llamó el Fondo Compartir, lo manejó el señor Pedro Gómez Barrero. Y esa experiencia de robo y de expoliación, de robarse recursos donados por la comunidad internacional, de grosar fortunas con dinero que tenía que ir a la gente damnificada de una tragedia, es lo mismo que está ocurriendo hoy. Mi madre, una mujer de 36 años cuando ocurrió la tragedia, o 35 años, cuya familia era una familia acomodada en Armero, pero que no pudo reclamar absolutamente nada porque no había en ese momento los registros que había hoy y porque además el seguro que tenía mi abuelo arguyó acudió más bien a una argucia legal, como siempre, diciendo que mi abuelo no había pagado un seguro contra erupción volcánica, contra todo lo demás sí, pero contra erupción volcánica no, entonces no nos podían ni siquiera reconocer nada, y fuera de eso los bancos pues no tenían registros, todo quedó perdido. Mi madre hizo colas durante muchos meses en Corferias, aquí en Bogotá, tratando de que le reconocieran su condición de damnificada, y la burocracia la arrasó y se la llevó por encima, y jamás mi madre, y como mi madre, decenas de amigos más, de los que tenemos, digamos, relatos, pudieron acceder siquiera a un pequeño subsidio por parte del Estado. Se robaron las carpas, las fincas del Tolima. Ustedes hoy, si alguien, un periodista juicioso, hiciera una investigación, tienen motobombas de esa época, tienen plantas eléctricas que llegaron para esa época. Entonces, Colombia ha sido muy indolente y los gobiernos han sido muy indolentes, y no es casual que el hijo de un hombre como el ministro Iván Duque Escobar de la época, al que se le advirtió y se le hizo un debate en el Senado diciéndole que algo así podía ocurrir y dijo que nada iba a pasar, se nos haya olvidado todo eso, y no es casual, digo, ese talante un poco de indolencia, que pueden mostrarse bastante conmovidos en la televisión, pero cuando se trata de verdad de articular esa ayuda, de no darle el control, insisto, a los bancos, todos en un que es complicado, que es muy conmovedor con lo que respecta a la población de este país. Entonces, esa es la historia triste de este país. Sus clases dirigentes no han podido descifrar que en el dolor de millones de personas, en las necesidades de millones de personas, está la clave del desarrollo de un país, no en la precariedad de enriquecer unas cuantas personas para creer que tenemos una clase ilustrada o en fin. Entonces yo sí creo que ha habido errores sucesivos en nuestra historia e injusticias sucesivas en nuestra historia, que pues son las que yo he tratado de testimoniar sin hacer pastiches y sin hacer obras, digamos, políticas en un sentido de, sino de contar historias que son las historias de las víctimas, que es lo que yo creo que corresponde en un país como estos. Estoy viendo que la reedición de este libro se hizo en 2018, ¿verdad? Que era por Laguna. Sí. Y eso me lleva a pensar también que, o sea, hay un problema que yo siempre veo a la forma en la que recordamos las tragedias o este tipo de dramas, y es que son siempre que se cumple o cada 5 años o cada 10 años. Y que pues para mí, digamos, como es problemático porque termina siendo como una forma también muy, no sé, caprichosa, si te quiero, o incluso mentirosa de evocar a la memoria. Pero por eso me llama la atención que se haya sacado una edición en 2018, digamos. ¿Fue, digamos, deliberado ese año o simplemente, o sea, porque esa edición sale en un año en el que no coincide con esas decenas de las que estamos acostumbrados? Bueno, porque la historia con la editorial es una historia feliz. Yo había publicado mis dos primeros libros con otras editoriales, incluso uno de ellos, eh, en la que trabajo actualmente. Yo decidí, eh, porque empecé también un proyecto editorial independiente, que quería publicar mis libros con editoriales independientes. Entonces, republiqué mi primer libro con ellos, el segundo lo publiqué por primera vez con ellos,
y este tercero había quedado suelto, entonces les dije, bueno, reeditémoslo, precisamente un poco yendo a la contraria de lo que suele hacerse en el establecimiento, de que todo tiene que tener una coyuntura, una explicación, y pues al final yo creo que los libros se tienen que defender solos, y si se reeditan, y si se rehacen, y si la gente como Gustavo, que generosamente atendió la lectura y quiso hacer esta entrevista, y lo agradezco, pues los libros se vuelven a leer y están ahí disponibles de alguna manera, es una forma también de preservar la memoria. Entonces la editorial no estaba interesada en un poco en ese sistema del periodismo tan caprichoso, como usted lo dice, de conmemorar y de tener atado la memoria de un hecho a las cifras redondas de ese hecho. Este año, por supuesto, serán los 35 años y habrá seguramente especiales, lo cual en el fondo tampoco es malo, también todo hay que decirlo. Yo creo que es muy importante que cada 5 años se insista en el asunto, que las nuevas generaciones sepan de este. Yo me he asombrado, pero cuando voy a hablar de este libro, mucha gente no sabe esto, no sabe lo que pasó en Armero, así como no sabe lo que pasó en Armenia o como lo que pasó en Popayán, o en fin, la historia de este país debe ser recordada y debe ser contada a través de lo simbólico, en el caso de la literatura de ficción, o a través de la literatura de no ficción y del periodismo. Estaba pensando acerca de lo de la memoria, digamos, usted ha dicho que hace 4 años había ido a Armero, digamos, hace 4 años, pues le comentaba ahorita antes de que empezara la entrevista, mi madre es del Líbano, Tolima, que es muy, muy cerca. Sí. Fuimos a Armero, pues a conocer todo eso, pero lo que a mí me impresionó más en ese momento es que el nuevo pueblo, Armero Guayabal, es como si hubiera borrado al otro y uno habla con los pelados más jóvenes y no se acuerdan de ese Armero, es como si no existiera y es algo que a mí personalmente me abruma, porque cuando yo era niño recordaba mucho y ahorita siento que por más recordatorios que haya, las nuevas pues, se les pasó, como que pareciera Por como, dos razones fundamentales. La primera, no hay una política de memoria desde el Estado, y cuando la ha habido, digamos, en el caso del Centro de Memoria Histórica, han venido procesos de contrarreforma como el que está ocurriendo ahorita. Lo claro, digamos, es que el nuevo gobierno de Duque tiene un proyecto de memoria muy distinto a lo que venía haciendo gente tan admirable como Gonzalo Sánchez, y eso es una tristeza. Entonces eso ha borrado también una cantidad de trabajo que se había hecho, de publicaciones. Y entonces desde el Estado no hay una política de Estado, hay una política de gobiernos. Y eso es radicalmente distinto. En Alemania hay una política de Estado con respecto a la memoria. Entonces por eso los monumentos permanecen, por eso hay discusiones y debates en la sociedad pública sobre el nazismo, sobre el horror y sobre la culpa, en fin. Entonces, como desde el Estado no hay eso, pues evidentemente esto en los libros de historia esto se vuelve una anécdota periodística, un insuceso para el que no vea el noticiero ese día, o no lea los periódicos, o no vea internet ese día, pues no se entere. Y por otra parte, lo que pasó en Armero fue muy terrible, porque al acontecer la avalancha y al acontecer la tragedia, mucha de la gente que sobrevivió fue reubicada inmediatamente en los cinturones de miseria de Ibagué y de Bogotá. En Bogotá se construyó un barrio que se llama Compartir, en Soacha, y ahí viven muchos de los desplazados de Armero. La tierra que quedó en Armero no ha sido reconocida. O sea, a nadie, el Estado tiene un programa hoy en la Superintendencia Notarial de Registro para reconocer, pero el proceso, porque yo lo he hecho, para usted poder acceder y probar que usted tenía tierra en Armero es prácticamente imposible. ¿Y para qué probar eso? Precisamente para que haya asentamientos de las personas, no yo precisamente, pero sí los sobrevivientes que están en cinturones de miseria y que se organicen alrededor. Entonces la gente, mucha de la gente de hoy de Armero Guayabal, pues es gente nueva, gente que estaba en Guayabal o gente que ha sido desplazada de la violencia, pero mucha de la gente de la entraña de Armero no está en Armero, están en las grandes ciudades, en los cinturones de miseria, olvidadas, el grueso de la población, y otros, pues como Pacho, como Santiago Rojas, como yo mismo, pues tratamos de conversar de este tema públicamente porque creemos que no debe quedar en el olvido, y hay muchas injusticias todavía por señalar y por perseguir. Una de ellas, la del robo de los niños de Armero, que es una cosa
bastante brutal, inquietante, que ha ocupado la agenda noticiosa, ha salido en los medios, ni mucho menos creo que no se han tomado el trabajo, se lo han tomado, pero eso es para escribir otro libro. Lo que pasó con los niños es una cosa muy, muy, muy dramática. Sí, eso le iba a decir porque coincidencialmente antes de, digamos, de leer este libro, como 2 semanas antes había escuchado un programa de radio ambulante en el que hablaban justamente del problema de los niños y que es un problema que tengo entendido aún no se ha solucionado. Es decir, en Argentina creo que sí hubo procesos después de la dictadura para recuperar muchos, pero en ese momento ni hubo voluntad estatal ni nada. En lo que usted pudo averiguar del libro, digamos, ¿qué tantos casos encontró así de niños, aparte del que usted menciona ahí de María Eugenia, si no estoy mal? Pues nunca fue mi interés perseguir el tema porque pues, yo sentía que esto era una suerte de memoria familiar o del libro de la entraña, digamos, de lo que yo podía manejar. Pero ha sido el trabajo de Pacho, de Francisco González, a quien pues, sigo siendo su amigo y apoyo en este trabajo desde que empezó. Y él ha encontrado centenas de casos. Esto está documentado. ¿Cuál ha sido el gran problema o cuál es la piedra, digamos, de toque de este problema? Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha querido abrir un archivo que ellos llaman el libro rojo de Armero, en donde se da cuenta de cuáles fueron los niños que dieron en adopción, violando todas las normas, 2 o 3 meses después de acontecida la tragedia. En general, la ley colombiana dice que solo un año después de haber hecho un proceso de publicación de dictos, de búsqueda de los padres, se pueden dar los niños en adopción, y aquí un poco en la urgencia también en la indolencia con la gente, se empezaron a dar niños en adopción de una manera casi que sistemática, es decir, niño que se encontraba en Armero, niño que entraba al instituto y lo adoptaban. Y incluso hay historias terribles como lo que yo muestro en el prólogo de la edición, que cuentan historias como en toda tragedia natural o digamos que implica la naturaleza, en países pobres, en países con subdesarrollo, siempre hay robo de niños, siempre. Por eso puse un caso de robo de niños en Haití, en la tragedia que hubo en 2008, y es una pareja de norteamericanos tratando de sacar un niño haitiano. Entonces, eso ha sido sistemático. Es el libro. Porque si lo abre, lo que va a ocurrir es un escándalo de unas dimensiones y unas proporciones brutales. Pacho tiene un caso que a mí me parece que es paradigmático de todo esto. La primera persona que él encuentra a través de Facebook hace 10 años, haciendo con el médico Emilio Yunis pruebas de ADN y juntando cosas, es un niño que vivía en Holanda, un hombre ya. Ese niño lo traen y dice, ¿usted era de Armero? Sí, a mí mi mamá me contó que era Armero. Empieza a salir en la televisión y a contar su historia y de alguna manera se hace público y aparece una familia que dice, no, es que ese niño ese es nuestro hijo, pero ese chico no se perdió en Armero, se perdió, se lo robaron en el barrio Río Negro de Bogotá. Entonces, fíjese la cantidad de cruces que podría haber en todas las historias, o sea, todo lo que pudo ocurrir en noviembre de 1985. Yo después, como editor, hice un libro en semana que se llama 1985, la semana que cambió a Colombia, porque yo creo que esa semana nos arrasó, nos pasó por encima el Palacio de Justicia, en la mitad un reinado nacional, después la tragedia de Armero, es una cosa brutal, y entonces le pedí a 10 periodistas que fueron testigos de los hechos que hicieran una crónica sobre cada uno de los días y lo que pasó y lo que está sepultado de esa semana, desde la desaparición del magistrado Carlos Horacio Urán, que fue torturado y asesinado por fuera del Palacio de Justicia, hasta la ignominia del robo de los niños de Armero, están atados, y eso es un dolor que está profundamente atado a nosotros y que no hemos podido resolver porque no ha habido una verdad sobre eso, porque no ha habido unas cuentas claras sobre eso. Y para que las haya, el Estado debe intervenir. Y mientras el Estado no intervenga, pues nos vamos a quedar un poco en lo mismo, y es en los relatos que podemos tener a partir de las víctimas. Digamos, ya para terminar, quisiera hacerle dos preguntas. Una, y es que, digamos, este es un relato, digamos, de crónica, de no ficción, pero hay dos elementos que yo veo de ficción. El uno es que
no sé, veo que hay como una decisión de cambiarles el nombre a algunos personajes que se llaman María por Otilia. Supongo que es como un homenaje a su abuela, lo vi coincidencialmente por el caso de María Mónica Urbina, que usted la menciona ahí en el libro. Mm. Digamos, supongo que ese fue un homenaje para su abuela, o al menos de que yo me equivoque, porque veo que varios No, lo que pasa es que hay como un juego ahí al final yo incluyo un relato. O sea, este sí, libro empezó por un relato. Yo lo sí, que quería escribir era una novela eh, sobre este tema. Y evidentemente durante 8 años intenté hacerlo y pues nada, no podía, era insuficiente, no el material que encontraba, sino mi capacidad narrativa para acercarme a un hecho tan doloroso. Y quería escribir una novela desde la imaginación, es decir, qué le pasaba, el punto de partida era mis abuelos, evidentemente, pero era qué le pasaba a una pareja la noche del insuceso de Armero, de lo que había pasado. Es decir, un par de ancianos, una mujer de 72 o 73 años, no tan anciana, pero mi abuelo sí era mayor, 80 años, en un caserón, ya oyendo el rumor del volcán. ¿Qué pasa con esa pareja? ¿Cuál es lo que van a hacer? Entonces, yo quería hacer una novela casi con una estructura en donde se contaran los minutos que faltaban para que llegara esa avalancha y se murieran los personajes y todo lo que les había sucedido en su vida. Pero no fue capaz. Los personajes se llamaban María, le había cambiado el nombre a mi abuela, que se llamaba Otilia, y Luis. Y evidentemente en el cuento lo que ocurría es que la protagonista de ficción había decidido, en un gesto desesperado, darle un bebedizo, eh, digamos, venenoso a su compañero de vida para que se muriera tranquilo y ella, como mujer, sí enfrentar el destino trágico de la tragedia. Eso era el planteamiento de la ficción, eso nunca ocurrió y yo quise mantener un poco el juego de los nombres de María, simplemente por hacer un homenaje a ese relato y para decir también algo que me parece que es clave, y es que por más que el periodismo se empeñe en ser fiel a las fuentes, y yo creo en el periodismo, yo he hecho periodismo toda mi vida, y creo que uno tiene que empeñarse en eso, en todo caso, en cualquier relato de memoria siempre hay espacios imaginarios, es decir, todos de alguna manera nos inventamos un poco el pasado. El pasado no es un monolito que uno puede traer aquí y demostrar que exactamente así está hecho y así fue construido. ¿Por qué? Porque sobre ese monolito hay 55 millones, probablemente muchos más, versiones de cómo está hecho o cómo está construido. Entonces, a mí esa idea filosófica, por demás, me interesa mucho cuando escribo y ha sido un poco lo que yo he perseguido y lo que estoy tratando de hacer ahora cuando escribo, es que cada vez me interesa, para mí, no para el mundo, la literatura de no ficción y menos me interesa la literatura de ficción. Eso en mi caso. Entonces, yo cuando fracasé en el intento de escribir una novela sobre esto, y me llamó una amiga editora de Planeta en ese entonces, en 2009, que se llama Adriana Echeverry, ex periodista de la revista Semana, y con quien había empezado además a trabajar en El Espectador, con Pacho González mismo, yo le dije, mira, lo que yo puedo hacer, porque si van a cumplir 35 años y ella sabía de mi obsesión por el tema, es una crónica familiar. Y un poco lo que yo hice fue eso, entrevistar a mi mamá, a las amigas de mi mamá, a Pacho, a un médico que encontré prodigiosamente para que cerrara el libro, que es un relato muy brutal de este libro. Y en todo caso, yo no creo que esta sea la verdad revelada de Armero. Yo creo que es una versión de un puñado de personajes sobre un hecho. Eso, hay un relato que a mí me gusta mucho de la literatura japonesa que se llama Rashomon, y quienes no han visto la película de Kurosawa les recomiendo que se la vean. Hay una película sobre este texto y que son 6 versiones de 6 personajes sobre un mismo hecho. Y Rashomon a mí me enseñó que uno tiene que escuchar todas las versiones posibles sobre un mismo hecho para quizás hacerse a una idea aproximada de lo que ocurrió. sí, justamente para eso se ha relacionado un poco con la otra pregunta que le iba a hacer y era que
cuando yo mientras leía su libro me acordaba mucho del texto de Arturo Alape sobre el Bogotazo, y Sí, también me acordaba de un texto de Alfredo Molano que se llama Mi historia de vida con las historias de vida, que es como una sí. que él decía, bueno, puede que no sea la historia, pero es una historia. Entonces me acordé un poco de eso y no sé, si tal vez me equivoque, pero si hay algo de influencia o no sé, del texto de Alape a la hora de escribir este relato, o simplemente es No, porque, sin duda, de Alape, de Alfredo Molano, de John Hershey, que escribió un libro maravilloso que les recomiendo que se llama Hiroshima, que es básicamente lo mismo, reconstruir el día en que lanzan la bomba sobre Hiroshima y el día posterior a partir de testimonios. Es lo que a mí me interesa como escritor, la literatura testimonial. Alape y Molano son narradores de lo testimonial. Con técnicas que en su momento fueron discutidas, incluso por la academia misma, es decir, a Molano no lo dejan graduar de sociólogo con su escritura porque le decían que lo que hacía era fundir una cantidad de voces en una suerte de personajes que él inventaba y él decía, ¿y qué importa? Si al final hay la voz que yo he recogido de muchos y hay una propuesta, digamos, una idea del universo que esos personajes habitan. Y yo creo que el mundo ha ido avanzando muchísimo, la literatura misma ha sido puesta en cuestión, es decir, esta idea de que solo hay cosas o imaginarias o verdaderas, cada vez es más falible a mi modo de ver. Yo creo que eh, el pasado es una construcción humana que tiene tanto de imaginación como de verdad. Entonces, eso evidentemente ha sido lo que me ha nutrido a mí y esas lecturas y esos maestros y personajes como Joan Didion, como Gaitalese, como los periodistas literarios en general, todos como Capote, a quien también lo acusaron de inventarse en la mitad de sus historias, son muy importantes. Yo sí creo, en todo caso, y me parece importante decirlo, que cuando uno hace no ficción, o es el estilo que yo quiero escoger cuando escribo no ficción, uno sí tiene que ser lo más fiel posible a lo que le cuentan los personajes. Por eso yo soy alguien que graba y transcribe y simplemente cambio las repeticiones o cierta cosa que uno tiene en lo oral que no funciona, pero yo soy ese tipo de, digamos, de escritor. A mí el escritor que inventa a partir de varios personajes, es decir, Molano, creo que solo hay un Molano, creo que replicar ese modelo puede ser problemático, pero bueno, esa es otra discusión que podríamos tener en otra ocasión y creo que esa es un poco la, de ahora en adelante. sí, porque vi que, por ejemplo, todos esos relatos de no ficción o, por ejemplo, concentrados en la historia de vida, vi que es como si ese desmérito que le dieron en la academia se lo hubieran dado tanto en el periodismo como en la literatura, y lo veo, por ejemplo, en el premio Nobel de Svetlana Alexievich, que, pues, que los tres libros, digamos, que se reeditaron y que pocos no conocíamos, eran eso, eran Total, reconstrucciones de algo enfocado hacia una persona o hacia total. las Y personas. Kapuscinski y tantos otros. Yo creo que hay enormes escritores de no ficción y creo que hay que reivindicar ese tipo de escritura porque la imaginación no es lo único y todo el tiempo pues consta, digamos, en la historia de la literatura que eso que se ha pretendido únicamente imaginario tiene hundidas sus raíces, así sea inconscientes, en la realidad. Lo decía Bradbury en un libro que les recomiendo mucho a quienes quieran empezar a escribir, que se llama Zen en el arte de escribir. Y este libro es una suerte de pequeña poética y de consejos del escritor de ciencia ficción Ray Bradbury. Y en uno de sus apartes dice Fahrenheit 451, que es un libro, quizás su libro más famoso. La escena en donde los hombres queman libros no es una escena que yo me haya inventado, que yo me haya imaginado. En los años 40, cuando yo era un niño, en un mall de esos del sur de Estados Unidos, salía con mi mamá y había unos hombres del Ku Klux Klan haciendo una pira de libros. Entonces, fíjense que todo, como dice Bradbury, tiene de alguna manera unas raíces en la realidad o en el inconsciente de lo que somos como humanos, y eso es lo que a mí me interesa rescatar también de la literatura y de la escritura, que nos hace o nos pone en contacto, así sea simbólicamente, con lo más profundo de los seres humanos. Bueno, Juan David, muchas gracias. A todos, bienvenidos, perdón, a todos. Esperen más de esas lecturas en vivo. Juan David,
esperemos pues seguir conversando de no ficción, incluso también de posteriormente el trabajo que ha hecho en Planeta, que tengo entendido que ha habido como una reedición de como clásicos olvidados pues de la literatura colombiana, lo habíamos hablado ahorita. Y muchas Ya gracias lo a los... hablaremos, Gustavo, y gracias por tener este espacio y por hablar de libros y por la hospitalidad de tenerme en este espacio. Bueno, muchas gracias.